Vale, seguimos. Vamos a ver otra de las razones, de los motivos por los que hacemos lo que hacemos. Avanzamos un poquito más. En este caso vamos a hablar de nuestras costumbres. Definimos una costumbre como un gesto que se repite sin pensar, de una forma habitual, mecánicamente. ¿Por qué actuamos así? Bueno, en principio porque la vida es muchísimo más cómoda. Imagínate lo que sería cada cosa que hacemos, tenernos que parar, pensarla, reflexionarla y decidirla. Pues la verdad que no haríamos prácticamente nada. Lo suyo es que ya con tu edad muchas de las cosas que haces las hagas de forma mecánica, de forma rutinaria. ¿De dónde proceden, ¿no?, estos hábitos, estas costumbres? Bueno, pues a lo mejor en principio muchas de ellas, como veíamos en el vídeo pasado, proceden de órdenes que nos han dado previamente, ¿no? Oye, si en tu entorno muchísima gente tiene determinados hábitos, pues acógelos en tu vida e intégralos. ¿Por qué? Porque si aceptas esas normas, esas reglas de juego de la sociedad en la que vives, te va a resultar mucho más fácil integrarte socialmente. Ejemplo muy sencillo, las normas de educación en la mesa. Cuando eras pequeñito te decían la cuchara con la derecha, o coge el cuchillo con la derecha, el tenedor con la izquierda a la hora de cortar el filete, ¿vale? Todo lo que tú quieras. Y ahora resulta que llegas y te invitan a comer a casa de un amigo. Bueno, pues si eso lo tienes ya muy interiorizado, tu integración con esa familia pues será mucho más positiva, será mucho más fácil y sobre todo no te costará trabajo. Hay que intentar que las cosas fluyan de una manera natural y de una forma espontánea. Cuidado con lo que vamos a ver ahora, porque es un error muy frecuente. En ocasiones podemos llegar a acostumbrarnos a algo libremente, porque nosotros hemos querido acostumbrarnos a eso. Hay costumbres que van a ser muy positivas, por ejemplo, si tú te acostumbras a comer de forma sana, a hacer deporte todos los días, a echar un ratito de lectura, oye, pues ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando elegimos cosas que luego a la larga van a suponer una limitación a nuestra libertad? Pues que vamos a acabar convirtiéndonos en esclavos de esa elección libre. Si tú te has acostumbrado a jugar a la Play 4 horas diarias todos los días, pues va a llegar un momento en el que no vas a poder hacerlo porque tienes que estudiar o porque tienes que atender las necesidades de tu familia. En ese momento te va a costar muchísimo trabajo renunciar a ese hábito que ya te has creado. A la gente le pasa muchísimo con el tema del consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Oye, eso es algo que se elige libremente. Como te habitúes, luego te va a resultar complicadísimo dejarlo. Y luego también me gustaría que nos parásemos a pensar que desgraciadamente hay muchas costumbres en muchas sociedades que son contrarias a derechos fundamentales, a los derechos humanos. Hay morales sociales, se llama así, ya veremos lo que es esto en cursos superiores, que hacen que la gente considere como bueno y acepte cosas que a lo mejor no debería aceptar. Cuando nosotros detectamos esas costumbres que son contrarias a la dignidad del ser humano, debemos protestar y no deberíamos aceptarlas. Y finalmente, recordarte que las costumbres van cambiando con el tiempo muchísimo, porque las sociedades van cambiando. Entonces, las costumbres mías de cuando era niño a las costumbres que ahora veo, por ejemplo, que tenéis vosotros, oye, pues han cambiado muchísimo. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, ser comprensivo y adaptarte siempre a las nuevas realidades, siempre y cuando, como digo, esas costumbres no atenten contra derechos fundamentales de la persona. Las costumbres básicamente nos sirven para integrarnos en la sociedad, ¿vale? Y sabernos relacionar con las demás personas de una forma natural, de una forma espontánea. ¿Qué pedimos? Venga, preguntitas de reflexión de este tema. Primero, piensa qué órdenes recibiste que ya hoy en día se han convertido en hábitos. Te pregunto si tienes algunas costumbres que quisieras cambiar. Y si detectas alguna, analiza por qué no lo haces, qué es lo que te impide cambiarlo. Y en tercer lugar, te pregunto si conoces algunas costumbres en algunos países que sean contrarias a los derechos humanos o que pongan en duda la dignidad de las personas. Avanza. Esto es para tu cuaderno, lo que llamaremos siempre para estudiar. Así está apareciendo en todos los montajes. Estas respuestas las tienes que apuntar, ¿vale?, en tus apuntes para estudiarlas. Primero, una definición de costumbre. Segundo, ¿de dónde proceden las costumbres? Ya lo acabamos de explicar. Da al menos 3 argumentos.
Las costumbres vienen de órdenes que recibimos, las costumbres vienen, ¿vale? No te doy más pistas. Relaciona en un breve texto libertad y costumbre. Esto que hemos estado hablando de que cuidado con las cosas que elegimos. Relaciona también en un breve texto las costumbres con los derechos fundamentales, lo que es lo mismo que sucede cuando hay costumbres que atentan contra derechos fundamentales. Y luego te pregunto, ¿por qué crees que cambian las costumbres, dado que no son las mismas ahora que hace 60 años? Sigo. Vamos a terminar con un texto muy sencillo de un autor que se llama Jorge Bucay, que a mí me encanta, que dice, a ver, voy a salir por aquí, y así nos vemos, que es más divertido. Dice, cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía un despliegue de tamaño, peso, una fuerza descomunal, pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Terminaba la función y al elefante lo ataban a una estaca. Sin embargo, la estaca, ese palo clavado en el suelo, era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, parecía obvio, o que significa evidente, que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca, oye, y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué el elefante no huye? Claro, si tiene fuerza de sobra para arrancar la estaca y salir libre, ¿no? Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, el pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Claro, cuando era pequeño y no tenía fuerza, lo ataron a la estaca. Él fue creciendo, pero llegó un momento en el que pensó que si estaba atado a esa estaca, como lo ataban todos los días cuando no tenía fuerza, él nunca podría librarse de esa estaca, librarse de esas cadenas y quedar libre. El peso que tienen las costumbres en nuestra vida, ¿no? Que a veces nos impiden ver realidades, porque ya nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas de una manera que nos olvidamos que pueden ser de otras. Incluso llegan a esclavizarnos o no nos permiten ver que podemos hacer muchas más cosas. ¿Vale? Esta es una pequeña reflexión que te dejo ahí. Paro.